Bueno, yo tengo 30 años y entonces en un momento empecé a ir muy joven a galas de estrellas y la verdad que he visto a gente maravillosísima que son el futuro y es algo precioso y además ha habido una energía maravillosa y yo creo que el público lo ha recibido. Así que de verdad que este es un punto clave para que todo el mundo vuelva cada año a ver estas funciones porque de verdad el trabajo que están haciendo es algo espectacular. Yo me siento súper feliz, creo que fue una gala maravillosa. Bueno, la Silfid es este padre, nosotros hicimos el bailado, parte del bailado ya hace como un año y medio. Y desde entonces vamos haciendo en galas, en competiciones, porque es algo que al público le gusta y a nosotros, tanto a mí como a Margarita, nos encanta hacerlo. Bueno, pues el cisne, mira, para empezar fue una revelación, porque yo vengo del mundo del español, de la danza española y el flamenco, y aunque el ballet clásico, por supuesto que es la base para mí de todo, bueno, una cosa es que te guste, una cosa es ponerte en clase y otra cosa es subirte al escenario con unas zapatillas, ¿no? Y además, al haber estado en muchas galas con grandes estrellas del ballet, pues la verdad que tenía muchísimo respeto. Pero, mira, es un momento bellísimo, porque es un momento de silencio, son los momentos previos a la muerte. Toquemos madera, pero yo todavía no lo he vivido, pero es una intimidad la que se crea que es algo bellísimo y es un momento de libertad. Entonces, la verdad que cuando me pongo en escena a bailar esto, solo quiero dejarme llevarme y con ello arrastrar al público. Eso es lo importante y eso es la danza. Al final, enamorar, hacer viajar y que teletransportes a cualquier lugar. Eso es la danza. A mí un poco de sorpresa bailar el Cisne Blanco, es primera vez y uno de los más difíciles piezas. Podía bailar solo con emoción, no pensar algo como técnica a las cosas y bailar con Ángel es para mí es que muy especial, pues nada, disfruté mucho. El corsario es algo que creo que ya va dentro de mí, es algo que yo hago hace mucho tiempo, ya desde que tengo como 10 años, entonces yo tengo una pasión diferente por el corsario, es algo que se queda siempre aquí en mi corazón. Y yo creo que si quieres ver danza en Cataluña, tienes que venir aquí a Tarrasa. La verdad que la programación es espectacular, solo hay que ver los carteles de la entrada, que están, bueno, pues de Isabel Boriston, en fin, primeras figuras del mundo, que yo creo que vamos, la programación que se hace aquí es sensacional, o sea, inmejorable. Así que de verdad que vamos súper contentos de estar aquí.